pensamos en el futuro, intentamos planificar lo que pueda llegar a suceder dentro de algunos años e inclusive también lo que pueda ocurrir después de la muerte. Esto se hace a través de los testamentos. ¿Cómo se realiza un testamento? ¿Se puede modificar? ¿Puedo dejar planificado lo que va a suceder con mis bienes? Lo conversamos hoy junto al escribano Simón Lavaki. Simón, estamos acostumbrados a hablar de testamentos y pensar en, dejar por ahí escrita nuestra voluntad en puño y letra o hacerlo por nuestros propios medios, pero me parece interesante recalcar que no es así en principio, así que contanos cómo se formalizaría un testamento. Está bien. A ver, el testamento puede hacerse de esa manera, ¿sí? El testamento es una expresión de voluntad de alguien de lo que quiere que suceda con sus bienes después de su muerte. O sea, que una posibilidad que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación es esa, ¿sí? Se llama testamentógrafo y es la persona que redacta de puño y letra su voluntad en un instrumento que lo va a fechar, lo va a firmar. Bueno, no tiene más formalidad que eso. Pero digo, perdóname, no es que yo lo escribo y lo guardo en mi casa y eso tiene validez. Lo tengo que llevar a la escribanía. No necesariamente. Los testamentos que hacemos nosotros son testamentos por acto público, ¿sí? Que es otro tipo de testamento. Ese primero que hablamos es el hológrafo. Bien. Nosotros hacemos uno por acto público que se hace por escritura pública, que tiene la formalidad de la escritura, se hace ante escribano, ante dos testigos, el escribano recepta la voluntad del testador, redacta el testamento conforme las disposiciones que le dicta, y bueno, hay muchas diferencias o beneficios entre uno y otro, porque el que se hace ante escribano, por supuesto que tiene primero la seguridad jurídica del instrumento, que es la escritura pública. A eso voy. Claro. Eso es invalorable. También me parece muy importante el tema del asesoramiento, porque por ahí alguien tiene intención de hacer algo en un testamento y no tiene por qué tener conocimiento de todo lo que se puede hacer con un testamento. Y cuando se hace por escritura pública, nosotros tenemos las audiencias previas, donde charlamos con el potencial testador, le explicamos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, vamos a cumplir con las formas de ley. También otro beneficio que se puede remarcar entre esta comparación entre el hológrafo y el por acto público es la matricidad. Nosotros cuando se hace por escritura pública va a haber una matricidad, una escritura donde va a estar la voluntad, esa escritura va a estar resguardada, te queda bajo la custodia del escribano, va a salir a la luz cuando tiene que salir, porque con el hológrafo podría suceder que se pierde, claro, que saben que firmó un testamento pero no saben dónde quedó, que se destruyó. De esta manera siempre uno puede ir y encontrarla, digamos. Aunque la perdamos en casa, por ejemplo. No pasa nada, se saca una segunda copia, pero además nosotros tenemos un sistema de registración, o sea, cuando hacemos un testamento por acto público, lo inscribimos en un registro de testamentos del Colegio de Escribanos, por lo tanto, cuando se inicia la sucesión de esa persona, desde el juzgado van a oficiar a este registro y el registro va a informar que tal persona dejó un testamento ante X escribano. No va a decir el contenido, pero va a informar de la existencia. Por lo tanto, se va a oficiar al escribano, el escribano adjunta una copia y va a salir a la luz la voluntad del testador, que en definitiva es la intención del testamento. Exacto. Ahora, vuelvo sobre el punto que tiene que ver con qué puedo hacer con el testamento. Sí. ¿Todos los bienes que yo voy adquiriendo a lo largo de mi vida los puedo heredar, todos? O sea, el testamento lo que hace es administrar o proyectar qué quiero que suceda con mis bienes. ¿Sí? Todos los bienes que están en el comercio pueden formar parte de un testamento. Lo que pasa, o sea, yo puedo mejorar a un heredero que es forzoso, un heredero que ya por naturaleza es heredero mío, puedo legarle algo, quiere decir dejarle un bien determinado, puedo instituir como heredero a un tercero, o sea, puedo hacer todo lo que quiera. Lo que pasa que cuando hay herederos forzosos... ¿Podemos definir heredero forzoso? Claro, los herederos forzosos son los padres, ascendientes, descendientes y cónyuge. Cuando hay herederos forzosos existe una figura que se llama la legítima. La legítima es la porción de la herencia que va a ir destinada a ellos, ¿sí? Y que no puede ser afectada, ¿sí? Esta porción depende si se trata de ascendientes o descendientes, el caso de los legítimos. Pero bueno, pero o los forzosos, perdón. Es obligatorio para los que son forzosos. Es obligatorio, eso es por ley. Lo que no está dentro de la legítima es la parte de libre disponibilidad. Cuando alguien hace un testamento y tiene heredero forzoso, debe respetar esa legítima y dispondrá por la parte de libre disponibilidad. Si no hay herederos forzosos, o sea, si una persona no tiene ascendencia, no tiene descendientes o no tiene cónyuge, podrá disponer de la totalidad de su patrimonio por testamento, no hay ningún inconveniente. Esa parte de libre disponibilidad, ¿la puedo utilizar para cualquier fin? Por ejemplo, tengo 3 hijos y quiero mejorar la situación de uno de ellos por, una causa personal, particular. ¿Lo puedo hacer? Que comentás ese tema, ahora hay una reforma interesante que surgió con el Código Civil y Comercial de la Nación, que es del año 2015,
que es la posibilidad de mejorar a un heredero, sí, forzoso, ya sea ascendiente o descendiente, con alguna discapacidad. Discapacidad que puede ser mental o física y que puede ser también permanente o transitoria pero prolongada. Esto lo que permite es que esa legítima, que ya existe porque hay herederos forzosos, se amplíe en beneficio de este discapacitado por su situación de vulnerabilidad. Bien, y también podría, con esa libre disponibilidad, sigo sobre este tema, poder beneficiar tal vez alguna institución, alguna organización sin fines de lucro sobre la que tenga cierta afinidad o que me gustaría. No hay ningún problema. En ese sentido está permitido. Generalmente, por lo menos en mi experiencia, siempre está más vinculado a relaciones de familia, pero no habría inconveniente en beneficiar a una institución o a una ONG o quien fuera. Y en el caso que una persona ya toma la decisión de realizar un testamento, ¿qué es lo que tiene que llevar a la escribanía? ¿Algún tipo de documentación? ¿Simplemente la voluntad de querer realizarlo? Sí, a ver, primero la voluntad, por supuesto. Para eso sirven las entrevistas previas que el escribano tiene con el requirente o con su cliente, para ver qué intención o qué quiere hacer con ese testamento. A veces no es necesario justificar nada, porque bueno, en el testamento dice que va a instituir como heredero o mejorar a un hijo, para lo cual con los datos de las personas ya sería suficiente. Pero bueno, si supongamos que va a ser un legado a favor de una persona, sea un heredero forzoso o no, en ese caso probablemente le vamos a pedir identificación de los bienes para dejar constancia de qué inmueble es el que está legando a favor de esa persona. ¿Se pueden realizar modificaciones o qué pasa si tengo un inmueble en el interín, en el transcurso de mi vida, lo vendí, luego, bueno, fallezco, queda ese testamento, ¿qué pasa con ese bien que estaba incluido? Por eso, primero remarcar, que creo que no lo hablamos, es que el testamento es esencialmente revocable. O sea, yo hago un testamento, ese testamento que hice en un momento, lo puedo ampliar, lo puedo modificar, lo puedo revocar de manera expresa, o sea, puedo ir y decir, quiero revocar el testamento que hice por escritura número tal, o bien puedo hacer un nuevo testamento que si existe alguna contraposición con uno anterior, se va a entender que la última voluntad y el que tiene validez es el último en el tiempo. Eso con relación a la modificación. Siempre está la posibilidad de hacer algún cambio, mientras que así lo quiere el testador y tenga capacidad. Por su parte, con lo que vos mencionabas en tu pregunta, también hay que tener en cuenta que los efectos del testamento se van a dar una vez fallecida la persona. Entonces, podría haber, supongamos el caso que una persona le lega un bien a alguien, firma el testamento, se lo legó por testamento, después resulta que esa persona vendió el inmueble y cuando llegó el momento de ejecutar el testamento, producida la muerte del testador, ese inmueble ya no está en el patrimonio. O sea que todo es variable y bueno, los efectos se van a dar una vez producido el fallecimiento del testador y ahí se verá cómo se ejecuta ese testamento. Volviendo sobre los requisitos, la persona entonces, el requirente, va simplemente solo y ya puede realizar el testamento. Sí, bueno, un poquito hablamos de las audiencias previas, y ya el acto en sí del testamento por escritura pública, bueno, es un acto que es muy formal, sobre todo por la naturaleza, por la trascendencia que tiene, que está disponiendo de sus bienes para después de su muerte. Y bueno, se va a hacer por escritura pública, ante el escribano, por supuesto, y ante dos testigos. Son dos testigos presenciales que van a estar desde el comienzo hasta el final del acto, van a ver que no hay interrupciones, que es la voluntad del testador, que él dicta sus disposiciones, que lo puede hacer verbalmente o por escrito, y bueno, van a firmar también la escritura conjuntamente con el testador y con el escribano. Muchas gracias, Simón, ha quedado muy claro. Gracias a vos. Estos son algunos de los puntos más relevantes en materia de testamentos para que puedas dejar por escrito y de forma segura tus voluntades. Recordá siempre asesorarte con un escribano.